Este es el último momento de Jim Morrison. Una habitación silenciosa en París, un cuerpo inmóvil y una leyenda que se apaga demasiado pronto. Antes de morir, confesó algo que conmocionó a quienes lo conocieron de verdad, aunque casi nadie quiso escucharlo. No fue solo el final de un cantante, fue el colapso de un mito construido a base de exceso, poesía y autodestrucción. Jim Morrison no era simplemente la voz de una generación. Era el reflejo más crudo de sus miedos, deseos y contradicciones. Mientras el mundo lo veía como un chamán del rock, él se sentía prisionero de un personaje que ya no podía controlar. Esa noche final no fue un accidente aislado, fue la consecuencia lógica de una vida vivida al borde del abismo. Durante años, Morrison jugó con la muerte como si fuera una musa creativa. La provocaba en el escenario, la invocaba en sus letras, la desafiaba en cada exceso. Alcohol, drogas y una personalidad fragmentada lo empujaron hacia un punto de no retorno. Pero lo que pocos saben es que, en sus últimos meses, Jim quería desaparecer. París no fue una huida romántica, fue un intento desesperado de silencio. Lejos de los focos, de la prensa y de su propia banda, buscaba recomponerse. Sin embargo, el corazón no soportó más castigos. El diagnóstico oficial habló de insuficiencia cardíaca, pero las sospechas nunca se disiparon. ¿Fue realmente una muerte tranquila en una bañera? ¿O hubo algo más que nadie se atrevió a contar? Las versiones se contradicen, los testigos callan y los rumores crecen con los años. Algunos aseguran que Morrison ya sabía que no saldría vivo de ese verano. En cartas y poemas inéditos, hablaba del cansancio, del vacío y del final. No como una amenaza, sino como una certeza íntima. Jim Morrison no murió solo por su corazón, murió por el peso de su propio mito. Esta no es solo la historia de una muerte prematura. Es la historia de un hombre que fue devorado por el personaje que creó. Y de un secreto que sigue latiendo, oscuro e incómodo, detrás de su leyenda inmortal. Para entender la caída de Jim Morrison, hay que volver al inicio de la tormenta. Estados Unidos, años 60, una nación dividida entre la guerra de Vietnam, las protestas estudiantiles y una juventud que ya no creía en las viejas reglas. En medio de ese caos cultural surge una voz distinta, profunda, peligrosa, casi hipnótica. Jim Morrison no cantaba para entretener, cantaba para provocar, para incomodar, para romper límites mentales y sociales. Desde el primer momento, quedó claro que no era un artista convencional. Con The Doors, Morrison encarnó algo más que un grupo de rock. Se convirtió en un símbolo del descontrol, de la libertad absoluta y del rechazo a la autoridad. Sus letras hablaban de muerte, sexo, locura y trascendencia, temas que incomodaban a la radio y fascinaban a la juventud. Mientras otros buscaban fama, Jim buscaba experiencias extremas. La música era solo una puerta, no el destino final. Pero el éxito llegó demasiado rápido y demasiado fuerte. Giras interminables, conciertos caóticos y una prensa obsesionada con su comportamiento autodestructivo comenzaron a moldear su imagen pública. Morrison entendió pronto que el escándalo vendía más que la música. Arrestos, actuaciones canceladas y enfrentamientos con la policía alimentaron su leyenda. Cada exceso parecía reforzar el personaje del poeta salvaje, aunque por dentro empezaba a resquebrajarse. La década avanzaba y con ella aumentaban las contradicciones internas. Jim leía a Nietzsche, Rimbaud y Baudelaire, soñaba con ser escritor, no ídolo juvenil. Detestaba las entrevistas superficiales y odiaba sentirse atrapado en un rol que ya no reconocía como propio. El alcohol se convirtió en una muleta constante y las drogas dejaron de ser experimentación para transformarse en necesidad. Su cuerpo comenzó a pasar factura, pero su mente estaba aún más desgastada. A finales de los 60, el clima alrededor de Morrison se volvió más oscuro. El famoso juicio por exhibicionismo en Miami marcó un antes y un después. Para muchos, ese episodio simbolizó el inicio de su declive definitivo.
Jem se sintió perseguido, incomprendido y traicionado por la industria que antes lo celebraba. La presión mediática y legal lo empujó hacia un aislamiento cada vez mayor. En ese contexto aparece París, no como escenario romántico, sino como refugio. Morrison huye del ruido, de Estados Unidos y de sí mismo. Intenta reinventarse como poeta, caminar anónimo por las calles, escribir lejos del micrófono. Sin embargo, la dependencia física y emocional ya estaba demasiado arraigada. El corazón, castigado por años de excesos, comenzó a fallar en silencio. Aquí se introduce el tema central que muchos prefieren ignorar. La muerte de Jem Morrison no fue un rayo en cielo despejado. Fue el oscuro desenlace de una vida llevada al límite, donde el cuerpo y la mente colapsaron al mismo tiempo. Las versiones oficiales simplificaron el final, pero la verdad se esconde en los detalles incómodos, adicciones no resueltas, aislamiento emocional y un artista que ya no quería ser un mito viviente. El escenario estaba listo. La caída no sería ruidosa ni pública. Sería silenciosa, solitaria y envuelta en sospechas. París solo fue el último capítulo de una tragedia que llevaba años escribiéndose. El ascenso de Jem Morrison fue tan vertiginoso como su caída. Al principio, todo parecía un juego peligroso pero controlado. Los conciertos de The Doors eran rituales eléctricos, impredecibles, donde Morrison dominaba al público con solo una mirada. Cada actuación reforzaba la idea de que estaba tocado por algo sobrenatural. La industria lo elevó como profeta del rock, y él aceptó el papel, aunque sabía que era una máscara. El primer gran quiebre llegó cuando el exceso dejó de ser espectáculo y se volvió rutina. Jim comenzó a subir al escenario ebrio, provocador, a veces ausente. Algunos conciertos eran memorables, otros, auténticos desastres. La banda empezó a sufrir tensiones internas, cansada de cubrir sus ausencias y sus impulsos autodestructivos. Aún así, el público seguía llenando salas, esperando que ocurriera algo fuera de control. Morrison entendía que el caos se había convertido en su marca. El evento inusual que cambió todo fue Miami. Aquella noche no solo generó uno de los mayores escándalos del rock, sino que fracturó definitivamente su relación con la fama. Las acusaciones, los titulares sensacionalistas y el juicio lo persiguieron como una sombra constante. Jem pasó de símbolo de rebeldía a amenaza pública. Los medios ya no hablaban de su poesía, hablaban de su decadencia. Ese golpe lo empujó hacia una espiral más profunda. A partir de entonces, el conflicto interno se volvió insoportable. Morrison se sentía atrapado entre dos versiones de sí mismo. El poeta introspectivo que quería desaparecer y el ídolo salvaje que el mundo exigía ver. Bebía para silenciar esa contradicción, pero cada copa la hacía más fuerte. Su cuerpo empezó a hincharse, su voz se volvió más grave, y su mirada perdió el brillo desafiante de los primeros años. Los rumores comenzaron a circular sin control. Algunos decían que Jem estaba acabado, otros que preparaba un regreso espiritual. Él, mientras tanto, se alejaba de la música. Grabó poemas, escribió compulsivamente y habló de dejar los escenarios para siempre. La decisión de irse a París fue vista como un descanso creativo, pero en realidad era una retirada. Sabía que, si se quedaba, el final sería público y humillante. El clímax no llegó con un gran escándalo, sino con el silencio. En París, Morrison vivía de noche, escribía, bebía y evitaba contactos. No había giras, no había entrevistas, no había aplausos. Solo un hombre agotado enfrentándose a sus propios límites físicos. Su corazón, debilitado por años de abuso, comenzó a fallar sin aviso. Nadie imaginaba que el desenlace estaba tan cerca. Las consecuencias fueron inmediatas y definitivas. La muerte de Jem Morrison congeló su imagen para siempre. No hubo redención ni regreso. Solo quedó la pregunta incómoda: ¿fue una muerte inevitable o una tragedia acelerada por todo lo que lo rodeó? El ascenso había terminado.
La leyenda acababa de sellarse con un final tan oscuro como inevitable. La verdad oscura sobre Jim Morrison comienza justo donde la historia oficial se vuelve incómodamente simple. Un cuerpo encontrado en una bañera, una causa médica rápida y ningún examen forense exhaustivo. Demasiadas preguntas para un artista de su magnitud. Desde el primer día, algo no encajó. No hubo investigación profunda, no hubo testigos claros, no hubo imágenes. Solo silencio, y el silencio siempre alimenta las dudas. Las versiones comenzaron a multiplicarse casi de inmediato. Algunos amigos cercanos hablaron de un Jim exhausto, con problemas respiratorios y dolores en el pecho. Otros insinuaron consumo de sustancias más fuertes de lo habitual. Lo inquietante es que nadie parecía tener la historia completa. París, esa ciudad que debía curarlo, se convirtió en el escenario de su desaparición definitiva. La prensa francesa fue prudente, casi distante. En Estados Unidos, en cambio, el mito explotó. Detrás de cámaras, la realidad era menos poética. Morrison llevaba meses deteriorándose físicamente. Había engordado, bebía de forma constante y sufría ataques de ansiedad. Sus escritos de esa etapa reflejan obsesión con la muerte y el abandono del cuerpo. No como un gesto teatral, sino como una aceptación resignada. Personas cercanas afirmaron que Jim hablaba del corazón, del cansancio, de la imposibilidad de seguir viviendo bajo presión. El escándalo nunca fue solo su muerte, sino lo que la rodeó. La ausencia de una autopsia generó teorías que aún hoy persisten. Algunos aseguraron que murió en un club nocturno y fue trasladado en secreto. Otros hablaron de una sobredosis encubierta para evitar un escándalo internacional. Ninguna versión pudo probarse, pero todas coincidían en algo esencial: Morrison llevaba tiempo caminando hacia ese final. El conflicto interno alcanzó su punto máximo en los últimos días. Jim ya no quería ser cantante, ni líder, ni símbolo generacional. Quería desaparecer del personaje. En conversaciones privadas, confesó sentirse vacío, explotado y cansado de interpretar un rol que ya no le pertenecía. Esa lucha constante entre la imagen pública y la identidad real terminó por destruirlo emocionalmente. Su cuerpo solo siguió el mismo camino. El clímax emocional no fue la muerte en sí, sino la reacción posterior. Fans viajando a París, vigilias improvisadas, canciones convertidas en lamentos colectivos. Los medios explotaron su imagen sin pudor, transformándolo en mártir del rock. Nadie habló del hombre vulnerable, solo del mito conveniente. La industria hizo lo que mejor sabía hacer: romantizar la tragedia y venderla como leyenda eterna. Las consecuencias fueron devastadoras para quienes lo rodeaban. The Doors quedó marcado para siempre, incapaz de escapar de su sombra. Su tumba se convirtió en lugar de peregrinación, cubierta de mensajes, poemas y promesas rotas. Cada visitante parecía buscar una respuesta personal, una verdad íntima que el mundo nunca ofreció. Morrison, incluso muerto, seguía siendo un enigma. Hoy, con la distancia del tiempo, la verdad se percibe más cruda. No fue solo una insuficiencia cardíaca. Fue el resultado de años de abuso, presión mediática, conflictos internos y una identidad fragmentada. La muerte fue rápida, pero el desgaste fue largo. Jim Morrison no cayó de repente, se fue apagando lentamente. Recordar esta etapa es como revivir una película incómoda. Sabemos el final, pero duele igual. Porque detrás del escándalo, los rumores y la mitología, hubo un hombre que pidió silencio y no lo obtuvo. Y esa es, quizás, la verdad más oscura de todas. Cuando se analiza la figura de Jim Morrison con distancia y sin romanticismo, aparece una verdad incómoda que muchos canales evitan señalar. Jim Morrison no fue solo una víctima del exceso, también fue una construcción colectiva. El público, la industria y los medios participaron activamente en crear al Rey Lagarto. Aunque pocos se responsabilizaron cuando ese personaje comenzó a destruir al hombre real.
Desde la perspectiva de este canal, Morrison representa uno de los casos más claros de cómo el mito puede devorar al artista. Su talento era indiscutible, su presencia escénica hipnótica y su influencia cultural enorme. Sin embargo, su fragilidad emocional fue ignorada sistemáticamente. Cada arresto, cada concierto caótico y cada escándalo fue celebrado como parte del espectáculo, no como una señal de alarma. El sistema lo empujó a seguir cayendo porque esa caída vendía. Existe también un mito persistente que debemos cuestionar. La idea de que Jem eligió morir joven para convertirse en leyenda. Esta narrativa es cómoda, poética y falsa. Nada indica que Morrison buscara conscientemente la muerte. Lo que sí buscaba era escapar. Escapar del personaje, de la presión, del ruido constante. La diferencia es crucial. Confundir agotamiento con deseo de morir es una forma peligrosa de romantizar el sufrimiento. Otro secreto poco mencionado es la soledad profunda que rodeó sus últimos años. A pesar de la fama, Jem estaba aislado. La relación con su banda era tensa, la prensa lo trataba como caricatura y sus intentos literarios fueron minimizados. Se le permitió ser provocador, pero no vulnerable. Cuando intentó cambiar, ya nadie quiso verlo de otra manera. El sistema no estaba preparado para un Morrison sobrio, silencioso o reflexivo. El canal considera que la causa oficial de su muerte, aunque médicamente plausible, fue utilizada para cerrar un caso incómodo con demasiada rapidez. No por conspiración, sino por conveniencia. Un ídolo muerto joven es más fácil de manejar que un ídolo vivo, deteriorado y desencantado. El misterio prolongó su relevancia cultural y evitó preguntas incómodas sobre responsabilidad colectiva. Ahora queremos saber qué piensas tú. ¿Crees que Jem Morrison fue víctima de sí mismo o del mundo que lo rodeaba? ¿Fue un genio incomprendido o un hombre incapaz de controlar sus demonios? ¿La leyenda ha ayudado a preservar su legado o ha ocultado su verdadera historia? Cada punto de vista revela algo distinto sobre él y también sobre nosotros como espectadores. Porque hablar de Jem Morrison no es solo hablar de rock. Es hablar de cómo consumimos a nuestros ídolos, de cuánto permitimos que caigan antes de mirar hacia otro lado. Tal vez el mayor secreto no sea cómo murió, sino por qué nadie lo detuvo a tiempo. El eco final de Jem Morrison no suena como un grito, sino como un susurro que se resiste a desaparecer. Han pasado décadas y, aún así, su voz sigue flotando entre versos inconclusos y acordes que parecen invocar algo antiguo. No es solo nostalgia musical. Es la sensación de haber estado cerca de un secreto que nunca terminó de revelarse. Jim Morrison dejó este mundo joven, pero no se fue incompleto. Dejó una obra cargada de sombras, preguntas y deseos que aún incomodan. Cada canción es una puerta abierta hacia un estado mental extremo, donde la belleza convive con el peligro. Escucharlo hoy no es un ejercicio retro, es una experiencia viva. Sus palabras siguen hablando a quienes se sienten fuera de lugar, cansados de las máscaras y del ruido. La nostalgia que rodea su figura no es dulce, es áspera. No invita a sonreír, invita a recordar. Recordar una época donde la rebeldía tenía consecuencias reales y la libertad no era solo un eslogan. Morrison encarnó ese espíritu hasta el límite, pagando un precio altísimo. Su legado no es solo musical, es emocional. Enseña lo que ocurre cuando el arte se convierte en refugio, pero también en prisión. Con el paso del tiempo, su imagen se ha congelado en la juventud eterna. Sin embargo, detrás de esa fotografía inmortal hay un hombre cansado, buscando silencio, buscando desaparecer del escenario sin dejar de existir. Esa contradicción es la que lo hace humano y trágico al mismo tiempo. No fue un dios del rock, fue alguien que sintió demasiado en un mundo que exigía espectáculo constante. Hoy, su tumba sigue recibiendo visitas, poemas y promesas. No porque la gente quiera glorificar su muerte, sino porque necesita entenderla. Morrison se convirtió en un espejo donde muchos ven reflejadas sus propias luchas internas.
Su impacto cultural sigue vivo porque no ofrece respuestas fáciles, solo preguntas que resuenan con fuerza. Hay historias que nunca se contaron del todo. Fragmentos dispersos entre canciones, rumores y silencios incómodos. Jim Morrison es una de ellas. Tal vez nunca sepamos cada detalle de su final. Pero ahora conoces algo más profundo que una fecha o una causa oficial. Conoces la grieta detrás del mito. Y esa verdad, aunque incompleta, sigue latiendo con cada nota que escuchamos.